que se da en España, ¿no? Y se producen esas cosas de la vida, del azar, ¿no? El pueblo donde vivía el Che fueron a tener gente de la talla de Manuel de Falla, el más grande músico español del momento. Aparte de Manuel de Falla, va un general republicano considerado uno de los principales héroes de la batalla de Guadalajara. Ajá, continúa. Que va a entrenar a la gente que posteriormente desembarca en el Granma. Durante esos meses el Che traba una gran amistad con el general Bayo y son en buena medida las principales influencias que va a recibir el Che, ¿no? Entonces, aparte de eso, cuando uno lee las biografías del Che, se encuentra con que su formación filosófica es un tanto desordenada, pudiésemos decir así, ¿no? El Che estudia a Freud, estudia a gente como, principalmente de la filosofía humanista, existencialista, pero no marxista-leninista, es poco y mucho menos un estudioso de la economía política, que es donde más adelante más se destaca, de tal manera que las primeras influencias filosóficas del Che no van a estar inscritas dentro del materialismo dialéctico, dentro del marxismo-leninismo. Tal vez existía más influencia, por lo que uno ve incluso de las anotaciones del Che, de gente como Jean-Paul Sartre que de Marx, ¿no? Independientemente de que ya conociera Marx, independientemente, hay una carta que le escribe a sus padres, si mal no recuerdo, desde Guatemala, y termina señalando loa a Stalin, o sea que ya existía pues una inclinación de parte del Che, pero eso no significa que existiera una formación, y esa formación se va a consolidar es mucho más adelante. Ya el Che, cuando leemos por ejemplo el breve esbozo biográfico sobre Marx y Engels en crítica, apuntes críticos de economía política, esta obra que es inédita, que digamos es del final pues ya de su existencia, que la va escribiendo en esos viajes para Congo, para Checoslovaquia, etcétera, de regreso a Bolivia. En esos viajes va escribiendo esta obra, escribe ese esbozo biográfico, y ya hay una gran maduración por parte del Che en el manejo del marxismo, en el manejo del marxismo-leninismo, incluso en el manejo del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, ¿no? Entonces tenemos que ubicar esa cosa, ¿no? Cómo se va dando la maduración de su pensamiento, dónde se da la maduración de ese pensamiento, en qué condiciones, para poder establecer un juicio sobre el Che. No se trata de una justificación para forzarlo a inscribirlo dentro de lo que es una posición genuinamente marxista-leninista. Se trata de ubicar el ser social determinada las formas de conciencia, y la personalidad en la historia tenemos que analizarla bajo el punto de vista concreto, ¿no? O sea, cuáles son las determinaciones en este caso de la formación de una personalidad. Cuando el Che está en Cuba, cuando ya del desembarco de la arma, los primeros episodios, la sanción que recibe de Fidel, la formación de una columna, es el primero que es nombrado comandante, en fin, y todas esas cosas, la manera como el Che va comportándose, la formación de una escuela de militar, todas las cosas que hace el Che. Es el primer propagandista colectivo del movimiento 26 de julio en la sierra, de la guerrilla, crea el diario Rebelde, la emisora Rebelde, Radio Rebelde, y aparte de eso publica periódicos, escribe, etcétera. O sea, es propagandista, buen militar, y se producen determinaciones que tienen que ver con la vida, pues. O sea, cómo llega a Santa Clara, o sea, es una epopeya, indiscutiblemente, pues pudiéramos decir que fue
excesivamente arrojado. Fidel dice que fue temerario, el mismo Camilo Cienfuegos también hace la crítica, aun cuando Camilo Cienfuegos no tenía como mucha moral pues, para hacerle crítica, porque más o menos era parecido en el arrojo, en el combate. Y bueno, toman Santa Clara, si mal no recuerdo, no pasaban de 350 guerrilleros y se le va incorporando gente, y con esa cantidad de gente derrotan un ejército ya entrenado, etcétera, estaba por encima de los 4.000 hombres. El Che llega a La Habana y prepara el recibimiento de Fidel Castro, pero quien gana Santa Clara, quien gana la principal plaza antes de llegar a La Habana es el Che. O sea, esas son cosas memorables, y si nos metemos en detalle en lo que fue esa travesía del Che hasta Santa Clara, eso es una cosa para cumplir con tareas de esa envergadura, ¿no? Entonces el Che se va formando, se va forjando también como dirigente, como jefe, y desde los primeros tiempos de la revolución tiene que meterse en el mundo de la economía política, y eran noche tras noche estudiando los 3 tomos del Capital, los 3 tomos de la teoría de la 3 tomos del Capital, los 3 tomos de la teoría de la plusvalía, los 3 tomos de los... Forma. Bueno, entonces todas esas cosas tenemos que verla combinado con lo que es el estudio pues, del marxismo ya en sus aspectos filosófico. El Che también tiene que estudiar matemáticas, se pone a estudiar matemáticas, agarra como estudiante regular, pues, estudiar matemáticas, porque para cumplir con las tareas dentro del Ministerio de Industria y el Banco Nacional de Cuba tiene que saber algo de matemáticas, entonces seguramente se puso a estudiar cálculo infinitesimal, todas esas cosas que dan en las escuelas de economía y que necesariamente hay que conocerlas un poco por algunas cosas, pues incluso de la formación del pensamiento abstracto para atender cuestiones económicas. Eso va a conducir a un escenario en el cual prácticamente el único cuadro que maneja la economía política es el Che, porque su profesor, Carlos Manuel Rodríguez, creo que es como se llama, no recuerdo exactamente cómo se llama, si bien es cierto, lo ayudó mucho en algunas explicaciones de la economía política, no era propiamente un comunista, no era un marxista-leninista, y tenía contradicciones tremendas, radicales, con el Che, el Estado cubano, y ahí comienzan algunas contradicciones, pero también se producen epopeyas, así como podemos hablar de la epopeya bajo el punto de vista militar, como fue la toma de Santa Clara. En materia económica se producen 2 grandes epopeyas, a mi juicio. La primera de ellas tiene que ver con el cambio del signo monetario, ¿no? El cambio del signo monetario es una cuestión que en economía es muy importante por lo que eso representó, pues. Mire, Belsaí, si estás oyendo. Chévere. Bueno, a mi juicio, lo digo en términos personales, no puedo comprometer a más nadie. A mi juicio, eso fue realmente una epopeya. Incluso desde hace varios años lo he discutido con algunos economistas burgueses, intercambiado opiniones con alguna gente. O sea, no es cualquier cosa, y mucho más con la debacle en Venezuela, que han cambiado el cono monetario, aquello ha sido un desastre tras desastre, ¿no? En Cuba, el Che le dice a Fidel que bueno, que hay que cambiar el signo monetario por distintas razones, pero principalmente por el hecho de que los contrarrevolucionarios habían acumulado muchísimo dinero, y con ese dinero pensaban invadir a Cuba. Y bueno, el Che negocia con los checoslovacos para que produzcan una cantidad de dinero, y ese dinero tenía que llegar en camiones de armas. Pasan, creo que fueron 6 meses, a los 6 meses llegan las monedas, llegan los billetes, llegan en unas cajas de armas, la gente que baja del barco, pues no, ese dinero lo lleva al sistema bancario que en ese momento tenía Cuba. Un fin de semana, 48 horas, se organiza todo el personal. El día lunes en la mañana
se comienza a cambiar el dinero. En ese fin de semana se le informa al pueblo cubano que tiene que ir a cambiar lo que tenga en dinero, qué sé yo, y cosas técnicas, pero lo cierto es que en 48 horas, o sea, 48 horas de distribución en el sistema bancario y posteriormente 48 horas para que se implante un nuevo signo monetario. Esas cosas se hicieron a la perfección. Posteriormente a esas 48 horas de distribución del dinero, cayeron los precios, aumentó el poder adquisitivo. Eso lucirá como una tontería, pero hay que hacer un cálculo económico tremendo, ¿verdad? Y hay que manejar muy bien la teoría del dinero, y para manejar la teoría del dinero, bueno, hay que conocer un poquito de marxismo. Eso fue una obra perfecta. Y en segundo lugar, lo que fue un proceso de industrialización, que todavía existe. La ciudad de Santa Clara precisamente fue el centro del proceso de industrialización, y la tragedia del Che, que no sabía cómo resolver el problema de una industria pesada. Indiscutiblemente, eso lo reconoce posteriormente en Apuntes Críticos de Economía Política, el Che tuvo que haber estudiado los problemas fundamentales de la construcción del socialismo en la URSS por José Stalin, donde se establece un conjunto de principios y leyes de la construcción del socialismo. Bueno, esas son cosas que en materia de su pensamiento económico son importantes, pero lo que va a conducir ya definitivamente, a mi juicio, a una ruptura con Fidel Castro, con Raúl Castro, es la relación con la Unión Soviética. Y bueno, el Che señala que no podía establecerse una relación entre supuestos países socialistas con base en la ley del valor, y que esa relación tenía que darse con base en la... Dale, Carlos. Bueno, y que esas relaciones tenían que darse con base en la solidaridad, que era el principio de funcionamiento, debía ser el principio de funcionamiento del socialismo y de la relación entre países genuinamente socialistas. Bueno, eso más o menos se lo impone a la Unión Soviética, y eso no le gustó, por supuesto, a Nikita Khrushchev y el Estado soviético, más cuando posteriormente el Che va de Moscú a Pekín y se entrevista con Mao y negocia con Mao con base en esos principios. En ese momento el maoísmo estaba en una transición, pues, ¿no? Porque bueno, es más complejo todavía la cosa en ese sentido, pero lo cierto es que Mao Zedong acepta ese tipo de relación con Cuba, y eso por supuesto es una bofetada para los rusos, ¿no? Regresa el Che, y eso va a marcar una gran diferencia con Fidel Castro y con Raúl Castro por un pequeño detalle, y ese detalle es que en el 20 Congreso del PECUS se establece la División Internacional del Trabajo Socialista. Eso se acuña incluso en la Constitución soviética de ese momento, no recuerdo en qué año, pero lo cierto es que se asume como principio, y todos aquellos que formaban parte del bloque socialista, bueno, tenían que adecuarse a esa División Internacional del Trabajo Socialista. El Che Guevara, por supuesto, no estuvo de acuerdo con esas cosas, y junto con eso también se van a dar algunos problemas de lo que es el manejo del precio, de muchísimas cosas, el problema del azúcar, por qué poner el acento en el azúcar. El Che decía que el acento estaba en la producción de azúcar, pero para convertir ese plus en un capital para invertirlo en la industria, la diversificación del aparato productivo. Es que es una polémica tremenda que tiene un carácter internacional. Siendo ya ministro de Industria, esa polémica la tiene o participan dentro de ella los principales economistas de la época, como Charles Bettelheim, Paul Sweezy, etcétera. Pues no recuerdo cuál es otro, pero es una polémica con una gran profundidad. Entonces ahí es como tenemos que analizar el problema del Che. Una formación marxista tardía, pudiésemos decirlo así, la formación de un criterio, a mi juicio, erróneo sobre lo que es la insurrección, la guerra. O sea, surge la teoría del foco guerrillero como una especie de vanguardia superdotada que va a conducir a la revolución, porque ciertamente en el caso cubano eso fue una cosa relativamente sencilla, por la situación revolucionaria, etcétera. O sea, no fue analizado ese fenómeno correctamente, se le da un carácter universal. El Che ya no podía mantenerse dentro de Cuba y emigra
y se monta en un proceso distinto. Dentro de eso hay muchas especulaciones. No tenemos ningún elemento, nadie que yo sepa tiene un elemento. Hay una carta misteriosa que le manda el Che a la madre. La carta no llega a su destino porque la madre muere, o a lo mejor llega a su destino, pero la mamá no podía leerla por razones obvias. Y entonces, supuestamente en esa carta se decían las cosas por las cuales el Che se había ido de Cuba, ¿no? Hay otro episodio que Fidel Castro lee la carta de despedida. El Che había señalado que esa carta tenía que ser leída cuando él muriese, y bueno, la carta se lee antes, ¿no? Entonces hay un conjunto de episodios y de cosas que llevan a que la gente piense o especule, me incluyo dentro de eso, que las contradicciones con Fidel Castro ya eran irreconciliables, etcétera. Pero donde sí podemos establecer las grandes diferencias que son evidencia clara, pues, de por qué el Che se va de Cuba, indiscutiblemente porque es una política económica que no se corresponde. Cuba no se corresponde con el planteamiento del Che Guevara, no se corresponde, y todo eso lo podemos descubrir nosotros posteriormente, ya de manera mucho más clara, cuando leemos apuntes críticos de economía política, donde el Che también cometió un error a mi juicio, y es que señala que el culpable de toda esta tergiversación de lo que era el socialismo, que indefectiblemente iba a llevar a la restauración capitalista en la Unión Soviética, había sido el propio Lenin con la NEP, o sea, con la política de la NEP. Eso es un error. La política de la NEP fue una cosa coyuntural, no tiene nada que ver con lo que el proceso de construcción del socialismo. Fue un retroceso, un paso atrás en función de posteriormente tener un mayor empuje hacia, simple y llanamente fue un mecanismo que permitió un proceso de concentración de capitales que en ese momento era necesario. Se desconectó. ¿Sigo? Sí. La diferencia en la política económica. Bueno, entonces, donde sí... La diferencia entre donde podemos encontrar esas evidencias están básicamente en apuntes críticos de economía política y escarbando lo que fue la polémica siendo ministro de Industria con Bettelheim y otros economistas. Ahí podemos encontrar la evidencia. ¿Por qué es una evidencia? Bueno, porque es una política, o resumen, pues una posición política que es totalmente distinta. El Che en algún momento lo dice de una manera muy clara. El socialismo supone el dominamiento de la ley del valor, no la utilización, ¿verdad?, de la ley del valor como una palanca para el desarrollo. Por eso es que acusa a Lenin como el responsable. Lenin no está apoyándose en la ley del valor. Lenin está desarrollando una política contingente para el proceso de concentración de capital. Eso es una cosa totalmente distinta, pero el Che lo acusa. Pero ¿qué es lo que se está dando en Cuba? La restauración del capitalismo, un sistema de precios que comienza a degenerar hasta llegar al momento actual en el cual ya es una restauración más plena, ya no solamente bajo el punto de vista, de ese revisionismo tradicional, sino que ya es la restauración incluso superestructural, ideológico, cultural, totalmente ajeno a lo que era la figura del Che Guevara, ¿no? Entonces las evidencias las encontramos allí, ¿no? Entonces es la teoría del valor, es la ley del valor para ser dominada y no la ley del valor para ser prácticamente legitimada y catapultada en la construcción del socialismo. La ley del valor no permite la construcción del socialismo, por eso es que hay que dominarla. O sea, los precios no pueden corresponderse con el valor de las mercancías. Eso no es cualquier cosa, porque eso es lo que resume las relaciones sociales de producción. Uno puede ver claramente todo lo que es la digamos, la pasión, ¿no?, que siente el Che en ese problema. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se puede hacer apasionado en economía, no? Como cualquier ciencia, pues, en economía una cosa que genera pasiones, sobre todo porque eso tiene mucho que ver con la realidad, con la condición humana, las condiciones de reproducción, que en última instancia es la economía política y son las políticas económicas, de tal manera que ya el Che no cabía en Cuba.
El Che no cabía en Cuba, se aferró a una idea errónea de que es el foco guerrillero, y bueno, lo demás es una historia más corta. Ese fracaso en África, un fracaso terrible. En África, un fracaso terrible. Sin embargo, el Che no deja de escribir. Posteriormente, un fracaso en Bolivia, ya que lo lleva a la muerte dentro de una idea muy difícil de manejar. Por cierto, pasa también antes de ir a Bolivia por Venezuela, y se conocen algunas cosas. Se dice por allí que incluso hasta un señor llamado Víctor Fernández conoció el Che en esa pasantía por aquí, o ese pasaje por aquí por Caracas, antes de irse para Bolivia. Y bueno, va a poner en práctica una teoría totalmente errónea, que no es insurreccional, es la teoría del foco, y esa teoría del foco tiene que ver con un asunto de naturaleza filosófica, o sea, de filosófica y un correcto manejo de lo que son las ciencias históricas. Así como nosotros, cuando yo era chiquito, pues tenía una polémica en Bandera Roja por aquello de la guerra popular prolongada. Yo no entendía si el tiempo es una cosa relativa, que la maneja también Federico Engel en el Anti-Düring, y desde esa época uno está estudiando el problema del tiempo, como una guerra puede ser prolongada. ¿Qué significa lo prolongado, no? Una cosa es la guerra popular y otra cosa es la guerra popular prolongada. Además, como uno se va a embarcar en una empresa que está prolongada, o sea, en fin, una cosa que no era dialéctica. Más bien el leninismo lo que plantea es la teoría insurreccional, y el marxismo es la teoría insurreccional. La insurrección es una cosa relativamente breve. No puede haber insurrecciones que duren 5 años, pero insurrección es una cosa que si se da en unas horas, bueno, mucho mejor, ¿no? Y esa es la teoría marxista-leninista. El Che se va con esa teoría errónea, la teoría del foco, en condiciones objetivas y subjetivas que no le permitieron el desarrollo de la guerrilla. Como militar se destaca también en Bolivia, sí, indiscutiblemente, que también pone en práctica cosas que aprendió con Bayo en México, que la practicaron en Cuba magistralmente, pero eso no iba a conducir a ninguna victoria. En síntesis, al Che hay que juzgarlo, hay que juiciarlo, hay que valorarlo, diría yo, más bien valorarlo. Creo que es la mejor expresión, como un cuadro, como un comunista, como un revolucionario, como un marxista-leninista, cuyo pensamiento estaba en desarrollo, ¿verdad? Y ese desarrollo se da en condiciones tremendamente adversas, en un partido comunista naciente en Cuba, sin comunistas, sin marxista-leninista, sin manejo de la ciencia económica, sin manejo de la ciencia económica, sin manejo de las ciencias históricas. Eso no es cualquier cosa. Por lo tanto, hay que valorar al Che en su justa dimensión, porque es una personalidad universal. ¿En qué sentido es universal? Bueno, ¿quién puede juiciar al Che por su condición ética, por su compromiso con la humanidad, con su compromiso con los trabajadores? Con su compromiso con los trabajadores, ¿cómo enjuiciarlo? Es un revolucionario integral, indiscutiblemente. Bajo el punto de vista ético, bueno, aquella célebre frase, pues, soy de los aventureros que ponen en juego su propio pellejo para demostrar sus verdades. O sea, no manda a otro, sino que es él quien se pone como vanguardia en las aventuras que se proponen. Y si a ver, vamos, la política no es otra cosa de aventura tras aventura, ¿no? Está en un proceso de maduración, que ese proceso de maduración fue truncado, que ese proceso de maduración estaba lleno de un conjunto de lagunas, pero es indiscutible que bajo el punto de vista moral, bajo el punto de vista de lo que es la conducta de un revolucionario, el Che tuvo una vida indiscutiblemente que intachable. Podemos ubicar rasgos de subjetivismo, de valoración exacerbada de lo que es la voluntad, eso es otra cosa, pero siempre fue un ejemplo y sigue siendo un ejemplo para los comunistas, para los revolucionarios de hoy y de mañana. Bueno, creo que con esto podemos...